Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad. Somos el movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado. Nosotros venimos trabajando hacia el sistema integral desde antes prácticamente de su creación. Participamos de todos los eventos externos, públicos, grandes, pero también de forma privada al interior del Móvice, haciendo propuestas, porque pensábamos que había que tratar el tema de los desaparecidos de manera especial, pues no sabíamos que era una unidad, no sabíamos que se iba a firmar un acuerdo humanitario, nada de eso lo sabíamos, ¿cierto? Nosotros pues habíamos avanzado un poco, incluso un poco más, pensando que ese también fuera un tema de justicia. Luego entonces ya sale la JEP y se crea la Comisión de la Verdad, que es una propuesta pues que nosotros encabezamos en el tema de verdad desde los años 90, ¿cierto? Cuando comenzamos con el proyecto Nunca Más. Nosotros siempre trabajamos y soñábamos con que en este país algún día iba a trabajar una Comisión de la Verdad. No sabíamos cómo ni cuándo, pero sabíamos que iba a pasar, que entonces teníamos que dejar material para entregarle a esa comisión. El acuerdo de paz pactado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la antigua insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, Ejército del Pueblo, además de la instauración de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, significó para diferentes sectores sociales y políticos una posibilidad de transición hacia la paz después de más de medio siglo de conflicto armado. Sin embargo, el panorama de incumplimiento de los acuerdos, el recrudecimiento de la guerra en muchos territorios y el cierre de la mesa de negociación con el ELN ha demostrado que el Estado, en cabeza del actual gobierno, no tiene voluntad de avanzar por el camino del diálogo para la superación del conflicto armado. La Corporación Jurídica Libertad, durante su historia, ha venido adelantando acompañamientos a diferentes proyectos organizativos de las comunidades campesinas, barriales, entre otras, que están proyectadas para la defensa de los derechos de las comunidades. Y en ese sentido, después del año 2000, se empiezan a identificar algunos eventos ilegales y irregulares por parte del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, donde se presentan a líderes sociales o a líderes comunitarios como combatientes muertos en enfrentamientos o confrontaciones militares. La presencia de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia, sus intereses geoestratégicos, confrontaciones y la ausencia de una política de Estado para su desmonte o sometimiento continúan siendo causa de la persistencia del escenario de la guerra. La representación armada de estos grupos se proyecta como ejercicio de poder en las dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas y territoriales que instauran imaginarios sociales proclives y funcionales a sus intereses. La guerra no ha cesado. A más de 3 años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, Antioquia sigue siendo un fortillo estratégico en disputa por diferentes y múltiples grupos armados, principalmente grupos paraestatales que hacen una fuerte presencia en los 125 municipios del departamento y que uno a uno se han distribuido palmo a palmo amplias zonas urbanas y rurales. En todo el territorio nacional se presentaron ejecuciones extrajudiciales. Todas las unidades militares llevaron a cabo este flagelo y estas graves violaciones a los derechos humanos. Antioquia tiene un número significativo de estos crímenes, representa el 25% de las ejecuciones extrajudiciales. Las organizaciones de derechos humanos hemos identificado, ubicado y documentado alrededor de 5.400 ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional y el 25% de esas cifras obedecen a Antioquia. En el marco de las múltiples vulneraciones que se han presentado por efecto del conflicto armado en Colombia, el caso Comuna 13 resulta emblemático. San Javier es denominada en la división político-administrativa de Medellín como la Comuna 13, ubicada en la zona centro-occidental. Resulta estratégica en tanto permite salida directa a la vía al mar, hacia la región bananera de Urabá, caracterizada desde la década de los años 60 por tener una fuerte presencia guerrillera y posteriormente paramilitar, convirtiéndose en eje del conflicto armado en la región.
Compuesta por 24 barrios ubicados en los estratos socioeconómicos más bajos, el surgimiento de esta comuna se remonta a finales de los años 60 del siglo pasado, cuando comenzó a ser poblada gradualmente por familias provenientes del campo que migraron a la ciudad buscando mejores posibilidades o por efecto del desplazamiento forzado. Por su composición no solo espacial y territorial, sino también social, la Comuna 13 ha estado marcada por múltiples formas de organización política y comunitaria. Tales procesos han buscado contrarrestar las carencias propias de una zona en la que los mismos pobladores construyeron gradualmente sus propias moradas. Y también algunos escenarios políticos donde hemos intentado esclarecer los hechos a la par que la justicia ordinaria no ha tenido la voluntad para esclarecerlos. Estoy hablando de la Comisión de Esclarecimiento llevada a cabo en el año 2012. ¿Y qué hicimos con esa comisión de esclarecimiento? Invitar a muchas organizaciones, mucha gente que subiera a la comuna y se alquilaron buses para que ellos conocieran desde la voz de las víctimas lo que ha sucedido. Entonces organizamos que en los mismos buses, por seguridad, pues dar esos testimonios y que la gente que no conocía de lo que sucedió allí en la 13 lo conociera en nuestra propia voz. Entonces sirvió para llevar el caso Comuna 13 a nivel internacional, entonces hacer visible lo que era invisible por parte de los agentes estatales, que fueron los que nos convirtieron en víctimas. El Grupo de Mujeres Caminando por la Verdad es una organización conformada por las madres, esposas, hijas y hermanas de personas asesinadas o desaparecidas en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín en el marco de operativos militares realizados en los años 2002 y 2003 por la Fuerza Pública en conjunto con integrantes del bloque paramilitar Cacique Nutibara. Muchas de ellas han sido también víctimas de tortura, violencia sexual, amenazas, despojo de viviendas y desplazamiento forzado, entre otras modalidades de agresión, y a pesar de las denuncias, sus casos continúan en la impunidad. Se han consolidado como una organización de mujeres víctimas del conflicto social y armado de la Comuna 13, con un alto reconocimiento por su trabajo en la ciudad de Medellín, quienes además de fortalecer procesos de formación y de defensa de derechos humanos, promueven la creación de sujetos políticos capaces de exigir justicia, reparación, esclarecimiento de la verdad y garantías de no repetición desde un enfoque integral que contribuye a la solución política del conflicto social y armado que padece Colombia. El fenómeno hace parte en realidad de la reestructuración del poder paramilitar y narcotraficante. Las comunidades aseguran que los paramilitares mantienen prácticas como la extorsión, el control territorial y poblacional, la captura de recursos públicos a través de supuestas organizaciones comunitarias y procesos comunitarios constituidos de manera ilegal, en muchos barrios con la connivencia de miembros de la fuerza pública. Todo lo anterior en medio del silencio y la impunidad de los crímenes cometidos en la Comuna 13 durante el año 2002. La historia de la vereda La Esperanza, municipio del Carmen de Viboral, se remonta al año 1928 cuando 20 familias la habitaban. La escuela era uno de los lugares que le daba vida a la comunidad. Allí, además de impartir educación, se hacían festivales, romerías, se celebraban eucaristías y era un centro para la reunión. En el municipio se cultivaba café, caña, plátano y tomate. Los caminos eran de herradura y se sacaban los productos en mulas para vender en los municipios de Marinilla, Cocorná y El Santuario. A lo largo del año 1996, miembros del Frente Omar Izaza Foy de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio ingresaron en repetidas ocasiones a la vereda La Esperanza en el municipio del Carmen de Viboral. En la noche del 26 de noviembre de ese año, el personero del municipio, Elí Gómez Osorio, fue asesinado cuando caminaba por una de las calles del casco urbano de la municipalidad. Durante las incursiones paramilitares fueron asesinadas 19 personas y a la fecha los familiares buscan a 25 personas desaparecidas. Entonces nosotros necesitamos verdad de nuestros seres queridos, la verdad, qué pasó con ellos, qué hicieron con ellos.
¿Por qué se los llevaron? ¿A dónde los tienen? ¿Por qué no nos los han entregado? ¿Y por qué ya llevamos casi 2 décadas y no sabemos qué pasó? ¿Y por qué en Colombia cada día la verdad se hace más impune? Cada día es más injusticia y cada día el gobierno nos niega más nuestros derechos, nos niega más el derecho a la verdad. Es que el Estado a nosotros no solo nos debe pedir perdón, sino repararnos con esa verdad, porque el Estado para mí ha sido terrorista, porque ha sembrado nuestro terror, ha sembrado nuestro dolor, ha sembrado la angustia, ha sembrado la zozobra, ha sembrado donde nosotros no hemos podido elaborar el duelo, ¿sí? Porque nos ha negado. Porque ese día que yo cumplí mis 15, mis padres y mis hermanos estábamos todos con el corazón destrozado y con el corazón pequeñito, rogándole a Dios para que ocurriera un milagro y tú aparecieras nuevamente. Y diciéndote que estés donde estés, vivirás siempre en lo más profundo de mi corazón. Te ama con toda su alma tu hermanita, la Mona. La memoria de quienes fueron desaparecidos años atrás permanece viva en el tiempo. El colectivo RAM, Resistencia, Arte y Memoria, conformado por un grupo de jóvenes entre los 12 y los 29 años, se ha encargado de mantenerla así a través de expresiones artísticas. Nació de la articulación de varios procesos sociales de los jóvenes de la Comuna 13 del Valle de Aburrá, la Vereda de la Esperanza y la Organización de Mujeres Caminando por la Verdad, acompañados por la Corporación Jurídica Libertad. A través de fanzines, murales, intervenciones, cartas y obras teatrales como la obra Cuando el río suena, presentada en el 2019 ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, se han encargado de transmitir las historias de quienes desaparecieron para que los más jóvenes como ellos y las generaciones que vienen hereden la búsqueda que sus madres y abuelas han liderado por años. Recuerdo, estando muy pequeña, frente a la exigencia específicamente al derecho a la verdad, el derecho a la justicia, en ello todavía está vacío, todavía no se ha logrado ese derecho, porque realmente desde el inicio lo que se ha exigido es primeramente la verdad, y hasta el momento esa verdad no se ha dado fruto, todavía sigue en el mismo estado que inicialmente recuerdo desde muy pequeña. Igualmente la justicia también ha estado quieta. Este año, a pesar del cansancio y de no hallar respuestas favorables a nuestras exigencias, hemos seguido construyendo propuestas y participando de espacios donde creemos que podemos aportar con ideas y acciones para la construcción de la paz, ratificando nuestro compromiso con la implementación de todo el acuerdo y con la labor de todas las personas que lideran este proceso. Este compromiso nos tiene hoy aquí, solicitándoles nuevamente que garanticen nuestros derechos y que protejan los lugares donde posiblemente se encuentran nuestros familiares, para que no se siga vertiendo escombros allí, para que su búsqueda sea posible. Yo no dudaría de decir que la escombrera y la arenera son el mayor cementerio de desaparición forzada, no solamente en Colombia, sino que incluso, me atrevería a decir, en América Latina. La evidencia recogida que incluyó escuchar a quien fue el líder o quienes fueron los líderes, los cabecillas del bloque pacífico individual en la Comuna 13, nos hablaban de cerca de presión práctica. Hasta ahora se han identificado o se han recopilado información sobre más de 100, pero la que nosotros teníamos
sumaba o llegaba casi a 300 víctimas, porque no solamente se llevaban allí las personas de la Comuna 13, yo me pregunto, pasados 16 años, ¿qué es necesario y qué ha sucedido para que no se haya consolidado una cifra de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13? Es muy importante que la sociedad colombiana vea que estos mecanismos no son un mecanismo de impunidad o de un mecanismo para favorecer los intereses de algunos victimarios, sino que realmente es un mecanismo que favorece integralmente el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Ahora, en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, la unidad de búsqueda puede hacer solicitudes específicas para adelantar exhumaciones en términos de los planes regionales, acciones de urgencia o el Plan Nacional de Búsqueda. Me parece que la JEP está a favor de las víctimas, hacer valer el derecho de las víctimas y cuando exige con precisión. Entonces esto nos generó una confianza muy grande, estamos muy contentas, yo sé que la Organización de Mujeres Caminando por la Verdad también. Las víctimas de crímenes de Estado continúan sus procesos organizativos y de exigencia de derechos. Resultado de estos procesos nace el colectivo de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales Tejiendo Memorias, el cual se creó el día 3 de junio del año 2017. Cuenta con más de 75 personas como equipo base. Su propósito es la formación y cualificación de sus integrantes para la exigencia de sus derechos. Fruto de su trabajo se refleja en la articulación con otras organizaciones y procesos comunitarios para presentar informes ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y exigir a la Jurisdicción Especial para la Paz que el general Mario Montoya sea expulsado ante su negativa por aportar a la verdad. Es así como presentaron ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición el informe La Brigada Más Efectiva, Crímenes de la Cuarta Brigada bajo la Seguridad Democrática y el Plan Colombia 2002-2003, que contiene el análisis, investigación y documentación de 111 casos que agrupan 232 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre el 1 de enero del 2002 y el 15 de diciembre del 2003 en los departamentos de Chocó y Antioquia, en las subregiones del Oriente, Norte, Suroeste, Occidente, Magdalena Medio y el Valle de Aburrá. Hoy en la entrega al sistema del informe llamado La Brigada Más Efectiva, queremos expresar nuestro sentir y pensar como colectivo en relación a las situaciones que se dan dentro del sistema. Varias de las víctimas dimos nuestro voto de confianza a la paz, pero sobre todo al sistema de justicia transicional, porque vimos una esperanza ante la impunidad estructural de este país. Porque para nadie es un secreto que la justicia ordinaria, y mucho menos la justicia penal militar, que archiva las denuncias, no son eficientes ni eficaces en la investigación y sanción de los responsables, y por tanto son incompetentes en la búsqueda de la verdad. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas enfrenta un reto enorme en el desarrollo de sus funciones y en el mandato por el que fue creada. Recordemos que la unidad nació como una necesidad de las personas que buscan de encontrar en el Estado una entidad que de manera humanitaria y extrajudicial dé respuesta al dolor sufrido y ayude a la reparación y a la verdad, dirigiendo, coordinando o contribuyendo a la búsqueda. Este avance con las versiones voluntarias, con el análisis de la evidencia de los procesos judiciales, nos permiten tener las primeras hipótesis sobre lo que podría haber ocurrido y estamos avanzando en la presentación de los primeros escritos de determinación de hechos y conductas en algunos de estos territorios, lo cual esperamos que permita los primeros pronunciamientos de la Sala de Reconocimiento en este año respecto a este tipo de casos. Yo creo que de los retos que nosotros tenemos es que se comience a hablar en el sistema de los casos de víctimas de crímenes de Estado, ¿cierto? Porque siempre vemos como los medios de comunicación pues tratan de darle como más realce a unos casos que a otros, ¿cierto?
y uno entiende pues la intencionalidad de eso. Pero también la idea es incidir más para que se traten los temas como son las desapariciones forzadas, las ejecuciones, los asesinatos selectivos, creo que todas esas cosas, y un tema muy importante que creo yo y del que no hemos hablado, que es el desplazamiento forzado, ¿cierto? Que a veces se piensa que es un tema que ya fue, que eso ya sucedió, que eso no está sucediendo en estos momentos, y realmente es un crimen que se sigue cometiendo. Entonces nuestra principal meta es que salgan resultados de todos estos casos ante el sistema. En las ciudades condenadas al olvido, siempre hay alguien que se atreve a recordar. En las ciudades donde reina la impunidad, siempre hay alguien que reclama memoria, justicia y verdad. En las ciudades llenas de publicidad, siempre hay alguien con imágenes de la realidad. En los pueblos donde todo fue borrado de forma sistemática por agentes del Estado, siempre hay alguien que dibuja y escribe los nombres de quienes no han regresado. Cada vez es más claro que nuestra apuesta no es solamente por exigir que se implemente el acuerdo de paz con las FARC, sino que aspiramos a una paz total y a que la paz se convierta en política de Estado. Esa paz total incluye la solución negociada del conflicto con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias fruto del incumplimiento de los acuerdos, el desmonte del paramilitarismo, las políticas de sometimiento a la justicia para las organizaciones criminales, reformas profundas a las fuerzas militares y a las doctrinas que las orientan, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, y el desmonte del ESMAD, y el avance a una fuerza pública para la paz. Necesitamos garantías para defender los derechos humanos, protestar y ejercer la oposición. Declaramos que el memoricidio que se pretende imponer es un crimen de Estado y nos seguiremos preguntando quién dio la orden.